Bueno, ¿qué quieren que les diga? Han pasado ya días desde el asesinato de 2 guardias civiles, las embarcaciones siguen sin repararse, los medios siguen sin solventarse, seguimos teniendo agentes que se les expone sin chaleco antibalas, las cartucheras de la Policía Nacional siguen siendo exactamente las mismas, muchas de ellas no son de extracción rápida, etc, 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 y así podríamos seguir. Y este es el pequeño problema. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Ha sido un problema el tema de que asesinaran a 2 guardias civiles? ¿Ha sido un problema, no sé, casual, de que en un momento dado estaban todas las embarcaciones estropeadas? No, es un problema troncal, es un problema de concepción. Quiero que vean el supuesto comunicado con el cual se lamentaba Pedro Sánchez, decía, lamento profundamente, y lo primero que hacía era no decir el asesinato, es un asesinato. O sea, entiendo que con la gente con la que usted cohabita, a efectos políticos, le cueste decir asesinato porque a lo mejor tiene que mirar alrededor. Sí, yo lo entiendo, pero va y resulta que es un asesinato. La muerte de los agentes de la Guardia Civil en acto de servicio. Quiero mandar un sentido abrazo, pues para mandar un sentido abrazo va usted y se desplaza. Que no, envía a Marlaska, porque es que si no, claro, le van a decir las cosas que todo el mundo le quiere decir. Y claro, Pedro I el guapo, resulta que Pedro I el histórico no puede pasar por ese trance. Y continúa, y compañeros, y mis deseos de recuperación, mire, los deseos de recuperación se los va a tener que desear, por ejemplo, a las 200 personas que han sufrido agresiones ya allí, 200 guardias civiles, porque ustedes desde el gobierno no les dan los medios. Seguimos, todo mi reconocimiento a la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, todo su reconocimiento. Entonces, ¿por qué estaban tramitando una ley de seguridad ciudadana con la cual les querían quitar toda la protección? Por cierto, a petición de Bildu, a petición de Esquerra. ¿Por qué? A petición de Podemos, porque ustedes no quieren a la policía. Porque se han rodeado de tal gente que lo que quieren es Bildu. Se ha batasunizado por completo la política. Y si alguien tiene duda de lo que estoy diciendo, vamos a escuchar a Pedro Sánchez, porque la falta de empatía y de cariño que ha mostrado con la Guardia Civil, sí la tuvo con un etarra. Escuchen. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Y se quedó tan ancho. ¿Cuál es el problema? Que los demás, o yo, o mucha gente que en estos momentos está viendo este programa, está con estos señores, está con la Guardia Civil, pero él está con Bildu. Y Bildu asesinó a más de 200 guardias civiles, por cierto, entre ellos niños. Pero él prefiere hacer política, como le llama, que es destruir la política con Bildu, y con Esquerra, y con Junts, y con Podemos, y con Sumar, y con todos los que está, y con el BNG, que es Bildu, es el Bildu gallego, por eso se presenta al Parlamento Europeo de la mano de ellos, por eso se intercambian los sillones entre Fernando Barrena, Ana Miranda, en el Parlamento Europeo, porque son lo mismo. Y él ha elegido no estar con la Guardia Civil, él ha elegido no estar con la policía, y él ha elegido mandar sus pésames a los etarras. Este es el problema. Cuando pierdes la óptica hasta este punto, cuando consideras que en la fachosfera está toda aquella persona que defiende la libertad de expresión, la libertad de vida, los derechos y libertades en general, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, pasas a bilduetarrizarte. Bueno, pues en esa fase estamos. No es que el problema ya que tengamos una cale borroca, que la tenemos, es que tenemos una cale política. O sea, el pequeño problema es que Sánchez se ha convertido en el sacacorchos para que todos los que odian a la Guardia Civil y a la Policía Nacional estén al frente de todo aquello que amamos los que amamos España. Este es el pequeño problema. Ya no es un problema de Bildu, ya no es un problema de BNG, ya no es un problema de Esquerra. El problema se llama Pedro Sánchez. Y el que es incapaz de sentir empatía por la Guardia Civil es Pedro Sánchez. De hecho, por eso tiene a Marlaska al frente del cuerpo. Bueno, seguimos esperando, después de todo este tiempo que ha pasado desde el asesinato de los 2 guardias civiles, que haya algún tipo de solución, de encuentro con las asociaciones de la Guardia Civil, de promesa cuando menos de que les van a enviar el material, que el material no solamente son las embarcaciones, es que hay de todo, desde cartucheras que sean de extracción rápida, hasta protección con cascos de verdad, hasta chalecos antibalas para todos. En Navarra, para 176 agentes, tienen 30. Los cascos nuevos para la valla de Melilla, para la dotación que hay allí, han sido 300, cuando tienen que repeler oleadas de 2.000, de 4.000, de 6.000 personas, 300. No sabemos si es que se lo van a quitar, se lo van a ir pasando, ¿vale? Como el juego a la silla. Es de vergüenza. Y seguimos esperando que haya un comunicado, por lo menos con cierta empatía, con cierto cariño por parte de Pedro Sánchez. Bien, yo simplemente quiero que escuchen antes de comenzar las palabras de una de las familiares directas de lo que ocurrió allí, de la madre, luego un comunicado, porque es que Pedro Sánchez, como no se quiere mojar en esto, envía a los demás, a Marlaska al sitio, envía a Bolaños a que dé explicaciones y luego un pequeño regalo. Sabía que él era un buzo, nadador de rescate. Él no estaba para ese trabajo que lo mandaron, para la droga. Él no estaba preparado para esas cosas, aunque ya lo había hecho anteriormente, porque él estaba en la para lo que le mandasen.
este es el pequeño problema. La Guardia Civil y la policía están para lo que se les mande, y si les das la opción de tener que ir a jugarse el tipo sin protección, lo hacen por defendernos a todos. Bien, a partir de ahí, resulta que Pedro Sánchez es incapaz ni de agradecérselo, es incapaz ni de protegerlos. Esta es la historia de verdad, porque es que Pedro Sánchez con quien está es con Bildu, que tienen otra forma de ver la vida, ¿verdad? Sus queridos padres se dedicaban directamente a aniquilar la vida. Bueno, entonces tienen otra forma de ver la vida, no son muy favorables, ¿verdad?, a la Guardia Civil ni a nada que sea medianamente honesto, sensato y loable. Bien, Félix Bolaños. No tengo ninguna duda, me consta absolutamente el compromiso y el esfuerzo del ministro Marlaska en la implementación del plan para el campo de Gibraltar, su compromiso personal, su trabajo y desde luego pues cada día el esfuerzo que hace por intentar que la situación en aquel lugar sea lo mejor posible. Bueno, las explicaciones del ministro para todo básicamente son: vamos a defender a Marlaska. No, es que no se han enterado. A quien tienen que defender es a la Guardia Civil. Es que Marlaska da olímpicamente lo mismo. Por cierto, Marlaska se preocupa tanto por la Guardia Civil que disolvió lo Consur. Bien, pero ¿por qué sale el ministro para todos? Porque es que va y resulta que es que, claro, Pedro Sánchez tiene otra óptica, otra forma de ver la vida. ¿Y cuándo muestra su empatía? Con etarras. Mírenlo. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Este es Pedro Sánchez. O sea, lo siento, pero esta secuencia refleja perfectamente lo que ocurre. Aquí tienen a unos ministros parapeto como Félix Bolaños, tienen ministros parapetos como Marlaska, que hacen lo que les manda el otro porque el otro tiene los acuerdos con quienes lo tienen. Con gente que odia a la policía, con gente que se enorgullece. Oh, ¿cómo me enorgullezco de ver cómo le pateaban la cabeza a un policía cuando estaba cumpliendo con su deber y protegiéndonos a nosotros? Pablo Iglesias, ¿vale? O Bildu, o BNG, etc. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Y Sandra León, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué sensación tenéis después de esto? Vamos a hablar ahora con una compañera de la Guardia Civil, con una persona de Jucil, con Melisa, para que nos cuente cómo viven ellos. O sea, cómo viven el tener que salir a cumplir con sus servicios, es decir, a protegernos a todos nosotros sin medios, cómo lo viven sin respuesta hasta ahora, sin un solo mensaje de verdad, de cariño, de los de verdad. No el tuit ese espantoso de lamento mucho la muerte. ¿Qué muerte? Se llama asesinato, hijo mío. O sea, no me extraña que te dé vergüenza pronunciar la palabra porque a lo mejor se eriza alguno de los socios tuyos, ¿verdad?, de gobernabilidad. Pues mira, tanto si te vas al antes o al origen o a buscar las causas de lo que ha sucedido, como al después, a la gestión del accidente y o sea, una vez que ya un accidente, no, del asesinato, quiero decir. Pero vamos, todavía nadie ha aclarado el desmantelamiento de Oconsur, la unidad de élite encargada de luchar contra el narcotráfico. Es incomprensible que con un problema creciente se desmantele una unidad de élite con agentes preparados para más de 150. enfrentar, en lugar de incrementarla y dotarla de más recursos, se desmantela y sobre todo no se explica. Claro, sabemos quién produce el hachís, que es Marruecos, porque el narcotráfico en el estrecho es fundamentalmente hachís, aunque esas estructuras ya se están utilizando también para introducir cocaína. Sí. Pero bueno, entonces, este gobierno, después del caso Pegasus, el volantazo que ha dado en la relación con Marruecos, es inevitable pensar, no hace falta hilar fino. Fue en el 22, es lo primero que uno piensa. Que el teléfono de Marlaska también fue intervenido por Pegasus. No, es que el teléfono de Marlaska fue intervenido. Sí. Pero es que además ocurrió todo en el año 22. O sea, en el año 22 hay el acto de sumisión después de el espionaje que fue en el 21. En el 21 es cuando se reconoce por parte de Pedro Sánchez, efectivamente se reconoce en espionaje a 3 móviles. Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pedro Sánchez. Eso fue en el 21, y en el 22 hay el acto de sumisión a Marruecos de dejar de representar o defender determinados intereses en el Sáhara, con lo cual se le entrega el control, claro. Y casualmente en el mismo 22, noviembre del 22, es cuando se desmantela Oconsur. O sea, y los que no han dado ni una sola explicación, Sandra, han sido ellos. El gobierno se ha negado a dar cualquier explicación de qué está ocurriendo. Por cierto, por el camino nos vendió Pedro Sánchez, tenemos un acuerdo maravilloso, le llamó partenariado de control de la inmigración, y se ha más que multiplicado por 2. Efectivamente. Entonces, estamos viendo los resultados. Es tremendo, no han dado ninguna explicación y es algo vergonzoso, ¿no? Porque más allá de todo lo demás, lo que hay que ver son las cifras, los resultados del Oconsur, ¿no? Y los resultados del Oconsur son impecables. O sea, en los 4 años que estuvo en marcha consiguió
incautarse de más de 1 millón de kilos de hachís, 30.000 de cocaína, detener a más de 12.000 personas, creo recordar. Desarticuló al clan de los Castañas, que era el clan que es considerado los mayores importadores de hachís de Europa. O sea, los éxitos estaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se desarticuló? ¿Y por qué nos mintió Marlaska? Porque ya no es que se desarticulase, es que Marlaska nos mintió. No preguntes por qué miente Marlaska, porque yo creo que va en el ADN. Efectivamente, pero nos dijo que era una reestructuración y los propios guardias civiles advirtieron en aquel momento, esto no es una reestructuración, se desmantela porque los guardias civiles que estaban allí comisionados vuelven a sus lugares de origen y un señor que sea de La Coruña y vuelva a la comandancia de La Coruña podrá luchar contra el narcotráfico en La Coruña, pero no en el campo de Gibraltar, con lo cual nos han mentido y han demostrado que son totalmente ineficaces en algo que antes eran eficaces, con lo cual creo que alguien debería dar explicaciones cuanto menos y, por supuesto, yo soy de las que cree que Marlaska ha tenido motivos más que de sobra para dimitir en estos años, pero este, sin duda, es uno de los más importantes. Todos deberían haberle llevado a la dimisión. Alguien una sentencia en contra del Tribunal Constitucional ya es de récord Guinness. Que asumir responsabilidades de dejar a los agentes indefensos ante organizaciones muy poderosas de narcotráfico que, insisto, vienen de un Estado, Marruecos, que ha chantajeado al gobierno español y es sabido a través de Pegasus. Eso hay que investigarlo, alguien tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades. Y claro, para más sospecha es ver lo que comentabas tú, la absoluta falta de empatía por parte del gobierno con la tragedia de que hayan sido asesinados estos 2 guardias civiles. Pero yo de verdad que eso, aparte de la falta de humanidad y de la miseria moral que refleja, también te hace sospechar todavía más por qué le incomoda tanto al gobierno esto que está pasando, qué se está ocultando, qué hay detrás. Es que a un presidente que no le incomoda dar un pésame a un etarra que se ha suicidado. Dices, oye, de verdad que háztelo mirar, háztelo mirar. O sea, si nosotros, o por lo menos yo, esta semana he sentido rabia viendo ciertas cosas, ¿cómo se sentirán esas familias que han tenido que ver, que mandan a los suyos a luchar contra los narcos con unas lanchas de juguete, como quien dice? Un presidente del gobierno que no se digna presentarse allí, que despacha todo con un tuit mientras se va a la gala de los Goya y a un desfile de moda al día siguiente. Utiliza el Falcon para todo, menos que para lo que tiene que utilizarlo. Y un partido socialista, porque esto no es solo Pedro Sánchez, un partido socialista que en Cataluña se niega a que haya un minuto de silencio por los 2 guardias civiles asesinados, y un partido socialista que en San Fernando, en Cádiz, protagonizó una escena bochornosa, se negó a, en un primer momento, a aprobar el luto, los días de luto, y cuando la tía de uno de los fallecidos le reprocha a la alcaldesa, ¿cómo es posible que ni un día de luto decrete, ni un día de luto? Mira, la gente entonces ya sí. O sea, de verdad. La gente que busque todas las ramas y todas las hojas, hay una cosa que se llama tronco, y en las decisiones lo importante es ir siempre al tronco. Y el tronco de gobernabilidad de Pedro Sánchez es el tronco de gobernabilidad con Bildu. Y Bildu odia a la Guardia Civil, y Bildu odia a la Policía Nacional. Y Esquerra le pasa lo mismo, y Sumar le pasa lo mismo, y Podemos le pasa lo mismo. Y pasa lo mismo exactamente con todos. Y a BNG le pasa exactamente lo mismo. Efectivamente, o sea, son todos gente que odia la seguridad jurídica, odia el Estado de Derecho, odia la ley, y quien nos protege a nosotros aplicando la ley se llama policía y se llama Guardia Civil. Y lo más importante, y esta es la historia. Odian a España. Totalmente, que sí, efectivamente. Y la Guardia Civil te une las 2 cuestiones. Estado de Derecho, legalidad y encima un símbolo de unidad de España. Con lo cual, quiero que vean las declaraciones, porque se le tenía que dar la cara de vergüenza a Félix Bolaños, hablando de que tienen los medios que necesitan. Así, váyase usted un día con una Zodiac de estas. Reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos 5 años. Creo que es algo de lo que sois conscientes. El propio viernes, unas horas antes de la tragedia, se presentó el 4º plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, donde continuamos para los años 24 y 25 con el refuerzo de los medios personales y medios materiales. ¿Por qué será que se me confunden a mí los ministros parapeto, verdad? Ya le llamo Bolaños a Marlaska. Marlaska, que no piensa dimitir, hombre, claro, después de haber tenido una sentencia en contra por cargarte ilegalmente a Pérez de los Cobos de su cargo como para dimitir, venga, ¿qué más da? Ah, que me han asesinado a 2, ¿qué más da? Si yo estoy aquí para proteger a mi gran sultán, a Pedro Sánchez. Bien, vamos con más cuestiones del propio Marlaska, escuchen. No tenemos palabras, ni existen medallas que puedan expresar la enorme gratitud por su trabajo y su vida dedicada a construir una sociedad mejor. Lo dije desde Cádiz y lo reitero hoy.
Estos asesinatos no quedarán impunes. Bueno, unos días después empotraba un coche a otro coche con agentes porque tienen la impunidad absoluta de saber que el gobierno ni les da los medios ni los protege. Entonces déjense de palabras huecas y empiecen a funcionar. Bueno, está con nosotros Melisa Carmona, portavoz de Jucil. Melisa, ¿cómo estás? Buenas, Carlos, gracias. Bien, ¿qué tal vosotros? Guardia Civil, muy bien. Lo primero, mira, como os faltan muestras de cariño desde el gobierno, no te preocupes porque nosotros las damos mañana, mediodía, tarde y noche todos los días. Y dicho eso, que es lo obvio y lo mínimo, ¿cómo sentís en estos momentos y qué es lo que está pasando en esa zona? Es decir, le escuchamos a Marlaska decir que él no tiene por qué dimitir, que los medios son maravillosos, os vemos tener que salir con embarcaciones de 500 kilos para intentar interceptar embarcaciones de 5.000 kilos, vemos que ni tan siquiera hay repuestos o no hay celeridad en arreglar el material, vemos que en otras partes de España tenéis que salir sin chaleco antibalas, tenéis que salir con unos cascos que da vergüenza ajena solo mirarlos. ¿Aquí qué está pasando, Melisa? Pues efectivamente, Carlos, el ambiente que hay es un ambiente de desazón, de impotencia. Desde el viernes que asesinaron a nuestros 2 compañeros en Cádiz con una falta de medios, que los compañeros de allí le están preguntando, estuvimos allí en el funeral con los compañeros y preguntándoles qué era lo que estaba pasando y bueno, nos comentaban de todo, desde, pues, como se ha visto, falta de medios, falta de personal, los compañeros solicitan drones. Los compañeros quieren trabajar, pero no quieren trabajar a cualquier precio. Están solicitando también que la jurisdicción no sea tan laxa, que se vean amparados jurídicamente en la hora de actuar y que no vuelva a ocurrir que por una falta de medios y de una sucesión de consecuencias, pues acabe con la vida de 2 compañeros asesinados en manos de los narcos. Melisa, te pregunto por 2 vías muy distintas o por 2 asuntos muy distintos, porque has mencionado una cosa que es importantísima. Una cuestión es la falta de medios, ya es de vergüenza. Ya es de vergüenza, ¿eh? En un país, oye, que hace la vista gorda con 400 millones gastados en malversación para embajadas desde Cataluña porque estaban en su golpe separatista y no pasa nada, hay que amnistiarlo. O que te destina a políticas chiringuiteras todo el dinero que les da la gana. Bien, resulta que no hay dinero para vosotros, pero tú has dicho otra cosa. En otros países, los agentes, los guardias, quienes sean, la policía tiene permiso, por ejemplo, para lanzar ráfagas contra los motores de las barcas. ¿Aquí tenéis capacidad de actuación más allá de los medios? ¿Se os da libertad para actuar o tenéis las manos atadas? Aquí los compañeros nos comentan que necesitan medios y que necesitan también una forma diferente de actuar. Nos comentaban que probablemente con bocacha y con otro tipo de material pues se podría contener a esta lacra que es el narcotráfico. Y que han notado un bocacha, aumento... perdóname, Melisa, que es la lanzapelotas, ¿no? La de pelota antidisturbio. Exactamente. Nos comentan que no pueden usarla y que bueno, que si utilizasen ese tipo de medios, pues probablemente tendrían algo más de cobertura ante este tipo de salvajes, que ya hemos visto que no se lo piensan 2 veces, que no le importa nada el principio de autoridad, que el principio de autoridad está mermado y han acabado con él, y hemos visto cómo les da igual. En el vídeo se ve perfectamente cómo vilipendian la Zodia, la barquilla con la que les mandan a los compañeros allí hacen lo que pueden, cómo les tiran del agua, cómo pasan al final por encima de ellos dándole igual, viéndose impunes. Y la verdad que el sentimiento de impotencia, tanto en los compañeros como en toda la Guardia Civil, pues queda patente. Y también nos comentaban que tienen problemas, los narcotraficantes trabajan con muchos litros de combustible. Nos comentaban, pero ¿por qué no se les pone coto? Paramos furgonetas con más de 1.000 litros de combustible, paramos... y no se le puede hacer nada, simplemente una denuncia administrativa. Hay que seguir la trazabilidad, hay que ponerle al narco palos sobre la rueda, hay que, en la medida de lo posible, hacer todo lo que esté en nuestra mano, la clase política, ayudado con la Fiscalía Antidroga, para mermar este tipo de cáncer que tiene la sociedad gaditana y en el sur de Andalucía, que nos comentan los compañeros que a raíz del cierre de Oconsur ha crecido exponencialmente. O sea, Melisa, te iba a preguntar, la segunda pregunta era por Oconsur, pero es que me has dejado a cuadros. O sea, no pueden utilizar o no podéis utilizar en situaciones en las que os enfrentáis con criminales que van a buscar directamente vuestro asesinato, no tienen permiso para utilizar ni el material antidisturbios. Ya vimos los compañeros el material con el que fueron, una Zodia de 5 metros, sin nada, y se enfrentaban a 2 narcolanchas de 15 metros de eslora. Tuvimos la oportunidad de ver las 2 embarcaciones y bueno, la verdad que te ponen los pelos
como Escarpia. Es como mandar, si hay un tiroteo y mandas a un guardia civil sin chaleco antibalas y sin un arma con el que defenderse. Pues prácticamente los compañeros estaban en esas mismas circunstancias. Oye, se están filtrando, porque dan versiones oficiales, pero luego filtran determinadas acusaciones con respecto a Oconsur. Están cargando contra el teniente coronel, que estaba allí, que es verdad que tiene una imputación. Incluso, independientemente de lo que pasara allá, lógicamente, si tú tienes una persona que la quieres apartas a esa persona, no te cargas la unidad entera, no desmantelas una unidad. ¿Qué es lo que ha pasado, Melisa, con Oconsur? ¿Por qué lo cierran cuando estaba siendo un éxito absoluto? Estaba batiendo récords de incautación, de desmantelamiento, de lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué lo desmantelan en el 22? Que, por cierto, coincide, y lo decíamos antes, con las informaciones en las cuales se ve un espionaje que la propia Moncloa dijo que venía de Marruecos, un espionaje a Marlaska, un espionaje al móvil de Pedro Sánchez, concesiones del gobierno a Marruecos, y justo en medio de todo eso, en las mismas fechas, año 22, se desmantela Oconsur, que era la principal pieza española, el principal alfil para luchar contra el narcotráfico. Narcotráfico que el hachís viene de Marruecos. Efectivamente, en 2022 se cierra el Oconsur. Nos estamos pasando también por alto el principio de presunción de inocencia. No hay ninguna sentencia en contra del teniente coronel. Nos comentan los compañeros que es un líder ejemplar, que es una persona íntegra, con un mando con el que daba gusto trabajar y da gusto trabajar. Y bueno, se hablan también de balizas ilegales, se hablan de muchas cosas y realmente no hay ninguna sentencia en la que se admita que efectivamente los Oconsur utilizaban balizas ilegales. No es cierto, no se utilizaba y de hecho este 19 de enero hay un escrito dimanante del Ministerio del Interior a raíz de una pregunta de la oposición en la cual pues, se cuestionaba sobre la utilización de balizas ilegales en el Oconsur, a la que el propio Ministerio del Interior contesta que la Guardia Civil no utiliza balizas ilegales. Y les da olímpicamente lo mismo, se desmantela Oconsur y se acabó la historia. Efectivamente, a raíz de este cierre de esta unidad especializada, tiene unos números, habéis comentado antes, más de 12.000 detenidos, más de 1.100 narcolanchas incautadas, una cantidad de hachís y de cocaína incautada que los números son brutales, unos resultados limpios y muy buenos y no entendemos por qué se cerró el Oconsur. Y más aún que a raíz de esto nos comentan los compañeros que están allí en los puestos de Chiclana, en los puestos de Barbate, en la línea, que el narcotráfico campa prácticamente impune a sus anchas y que han visto un aumento en este tipo de delitos. De hecho, el mismo domingo estuvimos allí, después del funeral del compañero, estuvimos comiendo y delante nuestra vimos pasar 2 narcolanchas en Chiclana. O sea, que se ve que es patente, que basta con estar por allí un rato y se ve perfectamente. Y los compañeros, repito, están sin pistolas Taser, están sin medios para hacer frente a estas organizaciones criminales. Melisa, un abrazo muy fuerte, de verdad, y que todo el cariño que nos den por un lado, que sepas que lo tienes de la gente. Carlos, un segundo, muchas gracias, y comentar que a pesar de los 2 asesinatos de los compañeros, seguimos sin ser profesión de riesgo, bueno, ¿vale? Totalmente. Seguiremos luchando, seguiremos detrás de ellos, estamos encantados de que las bailarinas, los artistas y las azafatas de vuelo sean profesiones de riesgo, pero creemos que igual que los policías locales y las policías autonómicas son profesiones de riesgo, la Guardia Civil y la Policía Nacional no debe ser menos. Hacer de maravilla en recordarlo, porque no lo habíamos mencionado y además ha sido en el Parlamento Europeo con el voto para que no se os reconozca del Partido Socialista. Es que tócate las narices. Melisa, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Carlos. Un saludo. Bueno, esta es la última. O sea, que por lo visto la policía y la Guardia Civil no es una profesión de riesgo. No sabemos si Félix Bolaños se autoconsiderará profesión de autorriesgo triple. Claro, como es triple ministro. Quiero que escuchéis a la madre o que escuchen a la madre también hablando de lo que pasó allá y cómo están teniendo que luchar, pues eso, efectivamente, con tirachinas contra organizaciones criminales del más alto nivel. Pasaron 3 veces por el lado de la lancha y hasta que no tiraron al agua algunos, no pararon, y hasta que cuando los tenían en el agua los pasaron por encima. Lo que me dijo el sargento de mi hijo, que él lo primero que hizo fue sacar a sus hombres del agua y que a mi hijo lo sacó ya muerto. Bueno, ¿qué quieren que les diga? La situación es como es y el gobierno sigue sin dar una sola explicación de qué ha ocurrido con su relación con Marruecos. Déjenme que hagamos una pequeña estructura de 5 mentiras que se están lanzando, 5 mentiras que son burdas, que es patético, pero que yo creo que es conveniente desmontarlas. Mentira número 1, bueno, la lucha contra el narco es una prioridad. Esto lo decía Marlaska, sí, es una prioridad. Entonces, ¿por qué fue desmantelado el Oconsur antinarco en septiembre del 22? Se crea en el 18, se ve que funciona y en el 22 se quita.
justo en medio de lo del espionaje. Oiga, si era tan bueno y para ustedes es una prioridad, ¿por qué lo eliminan? No hay respuesta. Segundo, no necesitamos más efectivos. Segundo mensaje del Gobierno. Lo está diciendo Pilar Alegría, lo están diciendo todos, Marlaska también, ya lo tienen. Así, Oconsur contaba con más de 150 agentes con dedicación exclusiva que no han sido repuestos en el servicio. Ellos hablan de una imputación, por cierto, una imputación que se está debilitando paulatinamente en los juzgados, pero es que me da lo mismo. Si el teniente coronel que estaba al frente resulta que tenía una situación por la que tenía que ser imputado, lo cambian, pero no eliminan la unidad. No eliminan el principal obstáculo a la entrada de droga en España y en Europa. Bien, tercero, según sus afirmaciones, la situación está controlada, pues menos mal. Oconsur sentó en el banquillo a 152 personas, bueno, ha dado antes datos Sandra León, y el ritmo se ha frenado radicalmente. El récord de decomisados fue en 2021, 676 toneladas de hachís, el mayor decomiso en 18 años. Se ha frenado, se ha acabado. Pues menos mal que era una prioridad, ¿verdad? Y 2 puntos más de las mentiras que están lanzando permanentemente desde el Gobierno y que no se sostienen de ninguna de las maneras, que es alucinante lo que está ocurriendo con esto y además que lo estén manteniendo. A ver si podemos ver la otra diapositiva. La cuarta, los medios de protección son los adecuados, sí, muy adecuados, embarcaciones de 500 kilos para intentar frenar lanchas de 5.000 kilos. Y el último punto, no hay nada extraño. Y aquí es donde quiero que vayamos, Raúl. No hay nada extraño. Entonces, ¿por qué llevamos sin recibir una explicación oficial ni del Gobierno ni del Parlamento? Por cierto, los acuerdos de cesión con Marruecos se hicieron sin pasarlos por Consejo de Ministros y sin pasarlos por sede parlamentaria. De hecho, es más que dudoso que eso tenga legalidad. El pequeño problema es que estamos haciendo acto de sumisión tras acto de sumisión, con lo cual estamos generando hechos consumados frente a Marruecos. Pero la realidad es que desde que hubo el famoso espionaje no han dejado de ocurrir cosas extrañas. Hemos perdido la mitad de los contratos de gas barato con Argelia por hacer un acto de sumisión absoluta con Marruecos, hemos perdido nuestra vía de influencia entregando el Sáhara, hemos perdido el control aéreo de la franja del Sáhara, hemos dejado de reclamar los yacimientos que hay en las faldas submarinas de Canarias, etc., y hemos desmantelado la unidad que controlaba la droga que venía de Marruecos. Me ha parecido tan demoledor lo que nos ha contado Melisa, que todavía estoy impactado, porque a la falta de medios también esa limitación de la capacidad operativa que les deja absolutamente indefensos. Vamos, que no puedas lanzar ni una pelota de goma frente a estas lanchas enormes y demás. Pero bueno, no hay explicación alguna y ahí está la cuestión clave. ¿Por qué? Porque la producción de hachís en Marruecos es enorme. Si hablábamos antes que el mayor decomiso habían sido casi 600 toneladas 676. Y se decomisa una parte pequeña, lógicamente, totalmente, de todo lo que llega aquí. Imaginaos, estamos hablando de una producción enorme. Sí. Es un negocio enorme, tolerado evidentemente por el Reino de Marruecos. Tienen absolutamente controlado todo el estrecho desde su costa. El narco no tiene ningún problema para salir las lanchas, y eso, más allá de los sobornos individuales que se puedan hacer allí a la Guardia Real, exige una complicidad del propio Estado marroquí. Y porque es una fuente de riqueza para ellos enorme, porque estamos hablando de muchísimas toneladas cada año de hachís, que eso genera mucho dinero y genera riqueza en Marruecos. Lógicamente, a lo que voy, estamos chantajeados por Marruecos. Marruecos tiene un interés, como acabo de explicar, directo en el tráfico de hachís, y no se nos explica por qué se desmantela una unidad contra el hachís. Pues es un silogismo. Con la polvareda mediática que hay, ¿eh? Que es atar cabos, ¿no? No hace falta... Sandra, ciérrame este bloque. Yo siempre digo que el refranero español es maravilloso para definir todas las situaciones, y el que calla, otorga. Yo creo que cuando... O dime con quién andas y te diré cómo eres. También, si nos podríamos hacer aquí, efectivamente. Efectivamente hay algo raro ahí que no nos quieren explicar, y más allá de eso yo creo que lo importante es 2 cosas. Una, que esta semana se ha demostrado que lo que habían dicho los guardias civiles se ha cumplido, que en cuanto ellos se fueran y el Oconsur se diera marcha atrás, los narcos se iban a crecer, eso es lo que hemos visto. Y 2, que es absolutamente vergonzoso el comportamiento del presidente del Gobierno esta semana. Que es verdad que desgraciadamente este Gobierno se supera semana tras semana, sí, pero de verdad que esto creo que alcanza una miseria moral increíble. Bueno, para que a nadie se le olvide, nos vamos a ir en el siguiente bloque a hablar de los pactos Putin, sí Putin, con los aliados, sí aliados de Sánchez, sí, de Sánchez. Y vamos a seguir dando todas las pruebas que conocen desde hace mucho tiempo y llevan escondiendo.
Es de vergüenza. Ahora, ya les digo, tienen más bloques, mencionaba ahora Sandra León, búsquenlos porque nosotros hemos publicado, de hecho, y hemos grabado determinadas cuestiones con Gus Leal, también de la portavoz Jucil, alertando de que en Campo de Gibraltar, en Línea de la Concepción, en Barbate, iban a ocurrir cosas como los que han pasado, precisamente por desmantelar esa unidad y por hacer que la policía, la Guardia Civil tenga que actuar sin protección. Lo habían dicho, lo habían dicho. Búsquenlo porque tenemos bloques por ahí y denle ya de paso, se meten ahí en el canal, le dan a suscribir, que así les enviamos todos los contenidos. Nos vamos al siguiente bloque. Bueno, quiero que vean unas declaraciones porque se acordarán a la que le acaban de montar al Partido Popular, que se había coqueteado con el indulto, que si no, cuando dijo indulto nunca, amnistía nunca, pero bueno. Bien, vamos a escuchar a Bolaños. Y vamos a escuchar a Bolaños porque ¿qué va? Resulta que sacan pecho y dicen, sí, amnistía para todos. Que nadie tenga la más mínima duda de que va a tocar a todos. ¿Quiénes son todos y qué delitos incluyen? El todos incluye ya directamente el haber traído espías rusos. Ahora les vamos a dar los datos. Espías rusos, algunos incluso con armamento paseándose por Barcelona. Implica haberse reunido con la mafia rusa. Implica haber montado un sistema de criptomonedas para blanquear para toda Europa dinero ruso. Es decir, implica haber entrado en el engranaje máximo de desestabilización estratégica de Rusia. Amén de terrorismo de todos los pelajes, más bajo, el que llaman ellos light, el secuestro, terrorismo light, le llaman ellos, o terrorismo directamente que acabe con las vidas, porque lo que le han pedido es para todo tipo de terrorismo, porque Puigdemont está imputado por terrorismo, no existe ese terrorismo light. Bien, vamos a escuchar a Bolaños. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista. No deja a nadie fuera. No deja a nadie fuera. Sandra León, que continúas con nosotros. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? A ver, tú que te has estudiado esta historia, no deja a nadie fuera. Caso Volca, que fue archivado por petición expresa de la Fiscalía. ¿De quién depende? Pues ya está, pues esa nueva Fiscalía. Bien, había identificado 3 entidades financieras que estaban trabajando ya con la Cataluña separatista para poder tener la ruptura y desestabilización de España, de los sistemas de democracias liberales y occidentales y de la Unión Europea, y había identificado ya 5 mandos rusos paseándose por Madrid. A todos, dice a todos, pues a todos será estos, ¿verdad? Puigdemont, bueno, Puigdemont tiene toda la pinta, y de hecho el propio Parlamento Europeo ya lo ha respaldado, de que estaba dentro de todo el esquema de coordinación para que Rusia pudiese tener un sistema de desestabilización e injerencia desde España. A todos es a todos, ¿no? Si cogemos las palabras de Bolaños, Bolaños acaba de decir que por supuesto que están trabajando en terrorismo, no terrorismo, alta traición, injerencias rusas, espías paseándose con explosivos, que ahora vamos a dar los datos, a todos. Yo creo que de la voluntad del Partido Socialista no queda ninguna duda, o sea, yo creo que más claro no lo pueden decir y bueno, pues probablemente eso sea lo que veremos si no se les impide que se llegue hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que esta semana creo que ha habido un punto de inflexión a nivel mediático que a mí me parece que es importante, ¿no? Porque es verdad que semanas atrás hablábamos de la trama rusa y de que eso pues a nivel europeo podía complicar más la aprobación de la ley de amnistía, que yo estoy totalmente convencida de que es así. Pero además pasa otra cosa, y es que esta semana hemos ido conociendo tantas noticias, entre ellas las que hacía referencia, que ponen de manifiesto no solo que esa trama rusa existía, sino que además Pedro Sánchez y el gobierno era perfectamente conocedor de todo. Esta es la clave. Que eso también les deja en una situación muy delicada, porque nuestros socios europeos ya no ven solo que es que había una trama rusa, lo que ven es que, oiga, es que usted de alguna manera era cómplice de todo esto y en el proceso ha intentado archivar ciertas cosas, pedir que no se investigue al jefe de la oficina de Puigdemont, esto me lo quitas, o sea, que es que todo eso está saliendo. En votación directa en el Parlamento Europeo dicen, sí, que se investigue en genérico y le dicen, vale, y con el nombre de Puigdemont, no, a Puigdemont no. ¿Por qué no quieres que se investigue a Puigdemont? Vamos a ver, es que hay una diferencia muy grande entre que tú, Estado, sepas o intuyas o creas que ha habido ciertos contactos entre, en aquel momento, Puigdemont y los echados al monte, como se les conocía habitualmente, y el Estado ruso, que lo que está buscando... A ver, yo la primera vez que tuve noticia de esto, la verdad que pensé, digo, hombre, ¿y qué hace Putin
fijándose en Puigdemont, ¿no? Sí, que sí. es el último de la clase. Pero es verdad que cuando hablas con gente de inteligencia... Busca la puerta de entrada en una democracia para Claro, tumbarla. buscas apoyar cualquier elemento de desestabilización en cualquiera de los estados de la Unión Europea. Y si es uno de los importantes como es España, más. Por eso, Luis Fer, como ya hemos demostrado con las fotografías, Tatiana Daneka, espía totalmente ya reconocida y oficializada como espía rusa, colada como europarlamentaria letona en el Parlamento Europeo, ¿con quién tenía contactos y con quién se ha sacado fotografías? Con Esquerra y con BNG. Con BNG también, con Ana Miranda, claro que sí, y con Esquerra por todas partes, pidiendo la defensa de Oriol Junqueras por todas partes. ¿Por qué? Porque buscaban puntos, buscaban puertas, buscaban fisuras por las que colarse para reventar un sistema. ¿Qué mejor que el separatismo catalán? Fuera como fuera, o qué mejor que el separatismo. Si es de Bildu, si es de BNG, de BNG. Pero fíjate, se aprovechan de una cosa que ha dicho Luis Fer, y es verdad que al principio cuando te cuentan esta historia, si ya antes de ver toda la avalancha de noticias que se han publicado, puedes pensar, a ver, esto suena a una novela de espías, esto es de broma, tal. Parece de Frederick Forsyth, claro. pero no Pero es el precisamente caso. por eso yo siempre insisto en que todas estas reuniones no es que estén sobre la mesa y alguien las esté investigando, es que los protagonistas las han reconocido. Totalmente. Y yo, de verdad, que soy muy pesada con esto, pero creo que esa es la base para entender a qué nos enfrentamos. Desde Artadi hasta el propio Terradellas, hasta el propio Alay, yo creo que ha reconocido, ¿verdad? Sí, que todo el mundo lo ha reconocido. Otra cosa es luego la segunda parte, que te la dicen, interpretación que ellos le dan. No, pero bueno, que hablamos del tiempo. Bueno, sí, pues, si era para comprar un creemos, Smart de segunda mano. claro. Sí, claro, Eso ya es más difícil de tapar. Y la madre, para mí, del cordero es efectivamente que el Estado, el Gobierno, el Partido Socialista en concreto, sabía de esos contactos, no los ha ocultado. Esta es la clave, Y esa venta ahora mismo en Europa, estando España como está, pidiendo los Next Generation, sacando pasta por doquier, pidiendo que se relajen las posiciones de déficit, etcétera, encima la Unión Europea tiene que tragar con la rueda de molino de que son el topo de Putin en Europa y además pidiendo el indulto para todos los que se han metido en ese ajo. Entonces, esto tiene una venta muy complicada. Vamos a escuchar a Dolors Montserrat y a Maite Pagaza, ¿vale? Desde el Partido Popular, Grupo Parlamentario en Europa, y desde el Grupo Ciudadanos en Europa. Pero piensen antes de escucharle dos cosas, ¿vale? En el año 22, la Red Electoral Europea emite un comunicado y solicita a los países con principal injerencia rusa, porque se da por hecho, España, evidentemente, le pide a España que empiece a controlar el flujo de dinero de donaciones a los partidos separatistas. ¿Saben lo que se hizo aquí? Nada, de nada, de nada, ¿vale? Segunda fecha, incluso anterior, ¿vale? En el mismo año 17, un informe de inteligencia alerta ya a la inteligencia de los distintos países, la inteligencia europea, después de cotejarlo con la inteligencia de Estados Unidos, envía comunicados a los distintos países que estaban teniendo este tipo de brotes separatistas, ni les cuento España, nada más y nada menos que en el 17 con el 1 de octubre, diciendo tengan cuidado con las injerencias de Rusia. ¿Saben lo que se hizo? Nada de nada, es decir, lo sabían de arriba a abajo. Un señor llamado Pedro Sánchez. Y además hemos presentado enmiendas para que se mencionara directamente a Puigdemont. El Partido Socialista Obrero Español ha rechazado nuestras enmiendas. Así es, la independentista hoja de ruta de Sánchez también en Europa. Esta resolución pide a España también que investigue los nexos de los dirigentes del Procés con el Kremlin. El caso de la injerencia rusa en Cataluña requiere un apunte especial porque la investigación judicial, por fortuna, avanza. Podemos indicar que Rusia llevó a cabo en Cataluña intervenciones combinadas a lo largo de una década entera, combinando agentes de campo del GRU, acceso directo al gobierno regional, incluyendo al prófugo Puigdemont, asesoramiento y una estrategia de desinformación a través de Russian Today y Sputnik, entre otras plataformas digitales, que consiguió pasar información a medios de comunicación que desconocían esta hoja de ruta secreta. Ofrecieron soldados, dinero para montar una especie de paraíso fiscal autocrático, según ha reconocido uno de los implicados públicamente. El objetivo era desestabilizar la Unión a través de la destrucción del Estado de Derecho en España. Bueno, todo esto que están contando, Dolors Montserrat, Maite Pagaza, está incluido en una documentación que ya la tiene el Parlamento Europeo. Y hemos tenido que sufrir el bochorno en España de que tenga que ser el Parlamento Europeo el que nos diga, señores, que tienen espías rusos paseándose por todas partes, ¿les importaría empezar a controlarlos? Que son una amenaza directa contra todo aquello que defendemos todos los que creemos en España, en Europa, en la Constitución, en la defensa de derechos y libertades, que están paseando mafiosos. Bueno, les damos muy rápido 5 cuestiones de las que no quieren ni oír hablar este gobierno, claro, ni oír hablar, porque sabe que están confirmadas por la Guardia Civil,
por investigaciones judiciales, incluso en la propia sede parlamentaria europea, y les irrita mucho que se lo digan porque demuestra, como estábamos diciendo, que tenían conocimiento desde el primer día en el que empezaron a hacer alianzas con los separatistas, de que esa alianza con los separatistas incluía el PAC ruso. Vamos, que su gobierno Frankenstein prácticamente era una ensaladilla rusa. Bien, les damos datos. 2 agentes rusos paseándose por Cataluña con una granada. Fueron detenidos por la Guardia Civil, no hay ninguna duda. De hecho, tuvieron que llamar a un TEDx para que desactivara aquello. Y se sabía perfectamente quiénes eran y qué era lo que estaba pasando. Está identificada la unidad del GRU, está identificado su general y evidentemente hubo cruce de información con la inteligencia europea y americana. La Fiscalía, atención, 2, paró la investigación solicitada sobre el patrimonio de Alay, de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont. ¿Por qué se paró o dónde se paró? En medio de una investigación sobre las conexiones con Rusia. ¿Por qué el fiscal se puso tan estupendo en aquel momento y exigió inmediatamente parar la investigación del patrimonio del jefe de gabinete? A lo mejor el jefe de gabinete era otra cosa, aparte de jefe de gabinete. A lo mejor trasladaba el dinero a algún sitio. ¿Por qué se cortó aquella investigación? 3. La Fiscalía pidió el archivo del caso Volca, les hablábamos de este caso, con 5 mandos del espionaje ruso identificados. ¿Saben cuándo se paró? En el 21. La Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende Dolores Delgado? De Sánchez. Pues ya está, dijo él. Bien, no solamente es que se identificaran a 5 mandos del espionaje ruso, sino que habían conseguido detectar a un confidente que dio datos de esto, de 3 entidades financieras que habían estado intercambiando financiación para reventar España y la UE a través del proceso separatista, y en cuanto se identificó al comunicante se cerró el caso. Curiosa forma, ¿verdad?, de hacer una instrucción y de hacer una investigación. 4. El servicio antiblanqueo español que existe y que es muy potente nunca jamás ha movido un dedo ni ha identificado nada sobre las rutas de financiación de Waterloo. Es curioso cuando quieren a cualquiera de ustedes o de nosotros, anda cómo se mueve Hacienda, anda cómo se mueve el SEBLAC, anda cómo se mueve el servicio antiblanqueo. Oye, ¿no les ha interesado nunca saber qué pasaba con Waterloo? A lo mejor, digo yo, ¿tiene algo que ver con el jefe de gabinete? A lo mejor tiene algo que ver con dinero ruso. Estaría bien que nos dieran alguna explicación, ¿verdad? 5. Los viajes de Junts a Moscú se conocen desde el año 19 con certificación. No porque se hicieran en el 19, se iban haciendo desde el 17. De hecho, hay contactos previos y hay documentación en el Parlamento Europeo desde el año 14. Cuando Rusia ya muestra su interés, invade Crimea y pretende hacer ese referéndum falsete bajo control militar. Cuando se zampa Crimea desde el 14 hay relaciones, pero visitas y viajes desde el 17, y todo eso aparece en investigaciones judiciales certificadas, como decía Sandra, porque las han admitido ellos mismos. No hay ninguna duda de los viajes de Terradellas, no hay ninguna duda de los contactos de Alay, no hay ninguna duda. Bueno, pues de todos ellos hay certificación judicial desde el 19, es decir, cuando Sánchez hace todos sus pactos desde el primer día, sabe que está pactando con unos señores que tienen injerencia rusa, literalmente, y no se ha hecho absolutamente nada. Sandra. Yo creo que aquí hay 2 partes fundamentales que hay que distinguir. Una es la parte judicial y otra la política. La parte judicial hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Una, que ya le hemos dicho en alguna ocasión, investigar a Rusia no es sencillo. Y 2, la Fiscalía de quien depende, si no quieres, claro. Y 2, la Fiscalía de quien depende, tú lo has dicho antes, pues eso. Y luego está la parte política, y en la parte política yo creo que todas estas noticias que hemos puesto sobre la mesa pues son incontestables, ¿no? Aquí hay una serie de hechos que es verdad que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos años, se han ido publicando en diferentes medios de comunicación, pero que ahora, todos unidos, nos dan una mayor idea de la proporción, de las dimensiones de aquello a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, y por eso hacía referencia al principio a la delicada situación en la que se puede encontrar Pedro Sánchez y este gobierno después de que quede en evidencia que había indicios más que suficientes y que, más allá de las condenas que pueda haber o no haber, no ha hecho nada. Es que con toda esta descripción encima de la mesa, la pregunta que queda hacerse es hasta qué punto la ausencia de escrúpulos del presidente del gobierno va a llevar al gobierno de nuestro país, de España, a que se le identifique precisamente con la mafia rusa. Es que estamos ya en eso, es que vamos a ir hasta ahí. Y como sigan por ese camino, lo que sí que ha demostrado Pedro Sánchez es que le da igual. Es que si dentro de unos días tiene que decir que el que desestabiliza Europa es Volodymyr Zelensky y no Vladimir Putin, terminará diciéndolo. Pero claro, llegamos ya a un punto de evidencias que es muy difícil esconderse. Yo ya no sé por dónde va a salir el gobierno, pero las pruebas están ahí, la relación está ahí, se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde el 17, pero las pruebas siguieron en el 19, cuando ya estaba Sánchez en el poder, en el 21,
y esa intervención por parte de la justicia, de la parte que depende del gobierno, de la Fiscalía, para paralizar los procesos y que no sea tan o más evidente la relación entre Putin y la financiación rara que ha tenido el señor Puigdemont en Waterloo, pues es dantesco. Nos está escuchando ya Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nada, un placer. Fernando, magistrado, con pleno contacto con el mundo judicial y ahora pasado a la política y con pleno conocimiento de lo que se está haciendo para intentar tumbar esta ley de amnistía e intentar acabar con este tipo de procesos de injerencias. Tu partido, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, ha trasladado una documentación donde se apunta de hecho a casos, y de hecho se pide que se analice qué ha ocurrido con cierres en falso solicitados por la Fiscalía cuando había información muy potente en ellos. Muy potente me refiero al caso Volca, con identificación de comunicantes, etcétera, que tenían identificados a espías, a mandos rusos, que tenían identificadas entidades financieras, y se solicita que se cierre. El mítico la fiscalía de quien depende, pues ya está, evidentemente nos sobrevuela a todos, pero amén de eso es que la aportación de documentación sobre las injerencias rusas es tan absolutamente abrumadora y evidente en sede parlamentaria europea que resulta increíble que el presidente del gobierno siga intentando escaquearse de un mínimo control sobre esta historia. Fernando, ¿la Unión Europea se lo va a permitir? Bueno, ya hemos visto como el Parlamento Europeo, a petición del Grupo Popular, ya ha efectuado una obligación, ha impuesto una obligación al Gobierno de España para que facilite la investigación de los vínculos de separatismo con los grupos rusos, ¿no? Con Putin. Y fíjate, como algo inaudito en el Parlamento Europeo, se ha nombrado con nombre y apellidos a Puigdemont, sí, relacionándolo directamente con Putin. Eso implica la preocupación clara que tiene la Unión Europea con respecto a lo que ha estado pasando en España y lo que puede continuar pasando, es decir, un gobierno que está mirando hacia otro lado por el mero hecho de continuar en el gobierno, y eso es gravísimo, y sobre todo la utilización de la Fiscalía por parte de un fiscal general del Estado que está totalmente quemado. Es un fiscal general del Estado que su servilismo al gobierno está siendo ya notorio y están tomando buena nota en lo que es la Unión Europea. Bueno, hay que recordar, Fernando, el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido declarado por el Tribunal Supremo como inidóneo. De hecho, se habla de que hizo un abuso de poder, de que hizo una extralimitación de su poder. ¿Para quién? Para beneficiar con un enchufe al anterior fiscal general. Es decir, los dos están inmersos en una tacha difícilmente asumible en un sistema medianamente serio político. Pero, además de todo eso, hay un juez, el juez Aguirre, que está llevando a cabo otro caso, está investigando en otro caso, con otra instrucción judicial, que es el caso Bolo, que hereda parte de la investigación de la propia Guardia Civil sobre el caso Volca. Ahí de nuevo vuelven a aparecer las injerencias rusas. Bueno, pues si en el primer caso, en el caso Volca, la Fiscalía, después de una bronca tremenda con el juez, solicita que se paralice todo, ahora directamente el juez Aguirre tiene que recibir el ataque político. Lo están marcando los separatistas sin que haya ni en la más mínima protección por parte del gobierno. Es decir, ¿aquí qué pasa? En cuanto tocas al primo ruso, automáticamente te cae encima o la Fiscalía, bueno, más que la Fiscalía, determinados fiscales y la cúpula fiscal, porque no son todos los fiscales, ni por lo más remoto hay gente haciendo un trabajo excepcional, o te cae directamente el peso político. Bueno, realmente ya lo vimos el otro día en el Tribunal Supremo, hay fiscales que efectivamente se enfrentan contra el fiscal general del Estado. El problema en España es el fiscal general del Estado. Es una figura que está encarnada por García Ortiz, que está tirando por los suelos, por el fango, la figura y la gran acción que hacen los fiscales en toda España. Tú has nombrado esa sentencia del Supremo, que lo ha denominado inidóneo porque hubo ese abuso de poder, y espérate que aún queda otra sentencia que se conocerá sobre el nuevo nombramiento que ha efectuado Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática, que se va a ver el mes que viene, el mes de marzo. Por tanto, ese es el problema que tiene en España un gobierno que está colonizando instituciones y está desprestigiándolas. Hemos visto tanto lo que ha ocurrido con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado, etcétera. Y realmente está permitiéndolo ese ataque con nombre y apellidos a jueces y magistrados en el Congreso por parte de los diputados separatistas y del propio gobierno, con la complicidad de la presidenta Armengol, que está colaborando en ese ataque
contra el Poder Judicial. Por eso es gravísimo lo que está ocurriendo y yo quiero desde aquí dar ese respaldo y esa admiración a muchos fiscales y jueces que contra todo están actuando de una forma independiente, y eso es lo que debemos de quedarnos, que hay una justicia independiente, unos fiscales independientes que se rebelan contra esas presiones que están recibiendo. No, pero lo que dices que es literalmente cierto, lo que es inadmisible es que en cuanto tocas la figura de Puigdemont por terrorismo, García Castellón, ataque a García Castellón, se le toca porque aparece la sombra de los partidos y en concreto de Junts, bueno, más que la sombra, aparecen implicados de Hoz y Coz, de Junts, en el caso Bolo, automáticamente contra el juez Aguirre. Se intenta hacer algún tipo de traslado, algún tipo de pronunciamiento por parte de la Junta de Fiscales, se carga contra la Junta de Fiscales. El Consejo General del Poder Judicial interviene y dice, ya está bien, nos tenéis que dejar trabajar, esto es una barbaridad, es una violación democrática, se carga contra el Consejo General del Poder Judicial. O sea, el gobierno se ha metido de hoz y coz a defender a los suyos. Ya están inmersos en causas de terrorismo, ya están inmersos en delitos de alta traición, ya están inmersos en injerencias rusas. O sea, esto se ha convertido en un peligro público, Fernando. Claro, es que es un gobierno que está defendiendo a delincuentes. Ya no solamente en el ámbito de estos casos de la amnistía, sino que hemos visto lo que ha ocurrido durante estos años pasados. A los ocupas se les ha dado una ley de vivienda para protegerlos. A los pederastas y los violadores la ley del sí es sí. A los golpistas con la derogación del delito de rebelión. La bajada de la pena en los delitos de malversación y corrupción. Ahora con una amnistía que va a dejar en libertad y fuera de investigación a terroristas como si se está investigando en la Audiencia Nacional, o aquellos que quieren desestabilizar Europa con la alianza del mayor enemigo que tiene hoy en día Europa, que es Putin. Y por eso yo creo que es un gobierno que está dedicándose a defender a delincuentes. Eso hay que decirlo con su nombre y apellidos y no hay que ocultar ni rebajar esa frase. Se dedica a aquellos que han delinquido a darles cualquier tipo de protección. Hoy mismo, y con mi asombro, Carlos, quiero decirte lo que acaba de declarar el ministro Óscar Puente, ¿no? Que dice que la amnistía tiene el objetivo de pues rebajar el trabajo de los juzgados, pues si se elimina las investigaciones, los juzgados tendrán menos trabajo. ¿Tú te crees que un ministro de España ninguno, pueda decir eso? No, o más bien ninguno, como sigan metiendo delincuentes entre sus apoyos, claro, al final tendréis que tener ningún trabajo, claro. Hombre, claro, es que dice, así la justicia tendrá menos que trabajar. Hombre, si dejas a pederastas, a violadores, a ocupas, a malversadores, a corruptos, a terroristas en la calle, evidentemente habrá menos procedimientos. Esto supondría en cualquier país democrático el cese inmediatamente y la reprobación del ministro Óscar Puente, que ha hecho estas declaraciones y que creo que son asombrosas pues en un Estado de Derecho. Por eso, Fernando, precisamente, lo blindarán y lo afianzarán. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, volvemos y me hacéis un último comentario sobre esto. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Bancamar. Vamos a hablar de algo que nos afecta a los bolsillos, porque los precios, pues ya lo han visto, siguen sin moderarse, ahí siguen golpeándonos. Bien, le vamos a preguntar su opinión a Joan Bonet, que es director de estrategia de asesoramiento de Bancamar. Bueno, esta semana se han publicado nuevas cifras de inflación en España y en Estados Unidos. Y parece que los precios, bueno, pues lo que hemos estado diciendo, que no terminan de frenarse. En España la inflación seguía creciendo al mismo ritmo que el mes pasado y la situación no mejora. Bien. ¿Qué piensa que puede acabar ocurriendo, qué puede pasar y cuál será la trayectoria para este año? Efectivamente, los datos principalmente muestran dos cosas. Por un lado, cómo comienza a remitir ese efecto base de los precios de la energía, que tanto ayudó el año pasado. Por ejemplo, en España, la electricidad ha pasado de caer un 17% en diciembre a subir un 10% en enero. Y por otro lado, lo que indican es que frenar la inflación a partir de ahora va a ser una tarea más complicada que el año pasado. Sobre todo porque implica que los servicios vayan perdiendo fuerza y eso va a costar porque en gran medida depende de los salarios, que están subiendo incluso cuando se miden en términos reales. Además, en el caso concreto de Estados Unidos, donde los alquileres pesan bastante más que en Europa, una cuarta parte del índice de inflación frente al 6% de la zona euro, pues los alquileres imputados se mantienen fuertes. En enero han aportado casi 3/4 partes de la inflación total y por la forma en que se miden, que es en base a encuestas, pensamos que tardarán todavía en ajustarse.
Desde Banca Marc, en definitiva, lo que pensamos es que estamos en una nueva fase en la que esta última milla de lucha contra la inflación va a ser más costosa que en el 2023. Porque aunque pensamos que la tendencia ciertamente es a la baja, creemos que en 2024 no se alcanzará ese objetivo del 2% marcado por los bancos centrales. Bueno, pues por si teníamos poco, problema más rojo. Bueno, como ya saben, los barcos están teniendo que desviar las rutas por los ataques de guerrillas hutíes del Yemen. Bien, ¿cómo puede acabar influyendo en la inflación el bloqueo que se ha generado en torno al Canal de Suez? Sin duda el Canal de Suez es un punto estratégico porque por allí pasa el 12% del comercio global y casi un 30% de los cargueros. Al haber ataques, el 80% de los barcos ha tenido que desviar sus rutas hacia el sur de África y tener que ir por el Cabo de Buena Esperanza alarga las rutas y encarece el coste. Y de manera muy especial el del tráfico que viene a Europa desde China y que ahora no puede pasar por el Mediterráneo. Desde el inicio del conflicto, el coste de los fletes de estas rutas se ha encarecido más de un 300%. Y si la situación se prolonga, pues acabará afectando negativamente a la inflación. Pero para ello son necesarias varias cosas, ¿no? Por un lado, que el conflicto tiene que prolongarse durante más tiempo hasta que la subida del coste de los bienes intermedios, que estamos viendo ya, llegue a trasladarse a los productos finales. Por otro, decir que a quien realmente le afecta esto es a Europa, porque son esas rutas que van por el Mediterráneo principalmente. Y por los cálculos que estamos haciendo, en el peor de los casos, pensamos que supondría un punto más de inflación sobre esa estimación del 2,7 que tenemos para la eurozona. No obstante, no quisiera ser ni mucho menos catastrofista y apuntar que, por un lado, existe una gran sobreoferta de contenedores a nivel global que pensamos que va a acabar frenando los precios, que por otro lado, la subida de fletes que estamos viendo ha sido muy superior al aumento del coste de alquiler de los barcos, es casi un 300% frente a un 20% al alquiler de los barcos, lo que antes o después va a terminar ajustando esas subidas de los fletes, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos empezado a ver durante los últimos días, ya que en el arranque del mes de febrero hemos empezado a ver una cierta y pequeña contención de las subidas de los fletes. Joan, y última pregunta, ¿a qué tipo de escenario económico nos enfrentamos en los próximos meses? Pues a un entorno de desaceleración económica, de menor inflación y de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales que se comenzarán a implementar en verano. A nivel global, el mundo crecerá alrededor de un 2,5%, lo que implica que, aunque se van a evitar los peores escenarios, el entorno será pobre porque creceremos un punto por debajo de ese 3,5% de promedio al que se ha crecido durante los últimos 50 años. Con Estados Unidos haciéndolo mejor que Europa y en un entorno en el que pensamos que el consumidor va a seguir gastando debido a que el empleo se mantiene fuerte, los salarios reales subirán por encima de la inflación por primera vez en 2 años y a pesar del elevado coste de financiación, pues el sector privado está mucho menos endeudado que en otras ocasiones. Dentro de este escenario de séptima vida del ciclo económico, pensamos que los bancos centrales bajarán los tipos de interés de forma limitada para evitar ese riesgo de equivocación. Se van a limitar a adaptar la política monetaria a la disminución de la inflación manteniendo los tipos de interés reales. Por tanto, pensamos que tanto en Europa como en Estados Unidos se producirán tan solo 3 recortes de 25 puntos básicos a lo largo de este año, que es bastante menos de esos 7 recortes que se llegaron a descontar hace pocas fechas. Pues Joan, muchísimas gracias por las explicaciones, muchísimas gracias por supuesto a Banca Marc que nos acompaña y nos da estos consejos siempre, además es una auténtica gozada como lo explican. Nos volvemos a la tertulia. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Sandra León, ¿estamos o no estamos en manos de un presidente que tiene decidido su apoyo a aquellos que tienen injerencia rusa? Hombre, totalmente decidido, ¿no? Y por retomar lo que decía de Rosa antes de que nos fuéramos a Banca Marc, de verdad que las declaraciones de Óscar Puente han sido lamentables. Decir que mejor aprobar la amnistía porque así ahorramos tiempo a la justicia, si no fuera por la gravedad de la situación en la que nos encontramos, sería para no parar de reír. Para ahorrar más tiempo que cierren los tribunales, sí, ya está, o fin, que cierren, ya está. En fin, sí, es que es tremendo. No, y que están ampliando esa teoría según la cual todo lo que están haciendo es para tratar de desjudicializar la política, como si los argumentos políticos se estén judicializando, no, se están judicializando delitos y lo que están intentando es tapar esos delitos y quitarlos de en medio, haciéndose cómplices de los delincuentes. Bueno, yo les digo una frase, que es la frase que va a comandar el nuevo bloque, ¿verdad? El siguiente bloque, la monogamia es un sin Dios.
Bueno, independientemente de lo que piensen, es que la persona que lo ha dicho se llama Carmen Calvo y es la nueva presidenta del Consejo de Estado, jurista de reconocido prestigio. Así estamos, le vamos a hacer un repaso de todas esas frases. No se vayan, porque se van a quedar a cuadros, ya saben. Se meten ahí en el canal, le dan a suscribir, Libertad Digital y así todos estos tipos de bloques y de vídeos, se los mandamos directamente por notificación y no se los pierden. La monogamia sucesiva no, pero la monogamia única para toda tu vida, impuesta y además machamartillo como un sacramento, es un sin Dios. Pues que no puede caber todo eso ahí ni de lejos, y mucho más cuando ya vivimos 80 y 90 años, no puede caber todo eso. Lo hemos intentado, pero es que no cabe, y si te cabe 3 años o 4. Quiero decir que yo lo pongo ahí porque yo no soy de dar consejos y a mi hija nunca, pero yo a mi hija siempre dije, bueno, tu vida es tuya, tú sabrás lo que hace. Yo tengo siempre mucha confianza en mi hija, pero dije, pero por favor, no te vayas a equivocar de padre. Cuando decidas ser madre, decídelo tú. Ahí la tienen. Después de frases como esta han dicho jurista de reconocido prestigio. No puede haber otra persona mejor para presidenta del Consejo de Estado. El último enchufe, que ya de verdad que es insultante a la inteligencia. Bueno, vamos a hacer un repaso a Carmen Calvo de sus distintas frases. Prepárense. Jurista de reconocido prestigio. No seré yo quien entre a debatir qué cabe y qué no cabe, ¿verdad? A los 80 o 90 años. Dios bendito, qué conversación. Bueno, jurista de reconocido prestigio, ¿qué te parece? A ver, yo iba a decir que nos vamos a reír seguramente mucho recordando... Sí, pues, y le vamos a pagar todavía más. Pero yo creo que lo que hay que empezar diciendo es que es vergonzoso que esta mujer haya sido nombrada presidenta del Consejo de Estado. Que no tiene nada que ver que fuera vicepresidenta de Pedro Sánchez, no, nada, que nadie vaya a pensarlo, por Dios. Y es una vergüenza por 3 razones fundamentalmente. Primero, porque es un ejemplo más del intento del Gobierno por colonizar todas las instituciones, lo hemos visto en la Fiscalía, en el CIS, en la Agencia EFE, en fin. Segundo, porque lo de mujer de reconocido jurista, de reconocido prestigio, en fin, que hay que leer su currículum solamente. Se licenció en los 80, hasta mediados de los 90 fue profesora y a partir de ahí ha ido encadenando cargos políticos. Y tercero, por decirlo suavemente, porque nunca ha sido la más lista de la clase. Lo hemos visto esta semana con la comparación con JFK, que ya, bueno, pues en fin, para qué comentar nada, y lo vamos a ver seguramente con la ristra de anécdotas que nos vas a traer. Venga, vamos a darle aquí a la máquina, porque es que de verdad que esto es un filón. O sea, abres la caja de Carmen Calvo y te sale desde Pixie Dixie. Vamos con Pixie Dixie. El 2001, año negro también, Calvo Dixit, la cifra fue el sexo 1.258.000. El año siguiente, año negro, Calvo Dixit. Señoría, usted para mí nunca será Van Halen Dixie ni Pixie, será su señoría el senador Van Halen. Y Pixie. O sea, está claro en qué estaba pensando. Es que o sea, en Pixie no. Dixie. Sí, ella pensaba que la estaban insultando, que le estaban diciendo, dando el mote de Dixie. No, no. Hijo, ¿y Tony Jerry para cuándo? Dixit no sabía lo que significaba, no. En latín no. Venga, vamos con más. Vamos, por ejemplo, con su explicación sobre el COVID. Prepárense. La línea recta. El COVID. Debe ir en metro, no sé. Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son 3 de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. Ahí queda eso, ¿eh? Sí. Científicos haiga, que para qué los querremos. Como no habíamos caído antes, ¿no? Dios bendito. El problema del COVID era ese, ¿no? Una instructora del 11M hablaba de la numerología, ¿os acordáis, no? Y de asociar la numerología, que las cabras comen de pie y ese tipo de cosas que se llegaron a decir en los argumentos. Pero es que esto lo gana todo. O sea, esto es que están en línea recta y claro, como los virus todos sabemos que se desplazan como las torres en el ajedrez, pues entonces... Ha faltado el virus a ver los hilos, sí. O sea, yo, pero de verdad, yo no había visto una explicación así en mi vida. Bueno, por otro lado, esto es muy Yolanda Díaz, ¿no? Quiero decir, que esto podría haber sido una frase de Yolanda Díaz. Nos estás avisando con que la próxima jurista de reconocido prestigio posiblemente sea Yolanda Díaz. ¿Y su cohete? ¿Dónde aparcamos el cohete? Sí, cuidado, no demos ideas. A mí me recuerdan más estas declaraciones a las de Magdalena Álvarez, ¿os acordáis? Bueno, la de la catenaria, la de pienso más rápido de lo que luego hablo, pero sí, bueno, están en esa línea. Es jurista de reconocido prestigio, presidenta de nuestro Consejo. Venga, vamos con su currículum profesional. Atención, que tiene explicaciones para todo. Carmen Calvo.
No existe la izquierda, no existe la derecha. No existe, estamos no solucionan levitando, debates ni problemas. esto es antiguo, pero dese una vuelta por el mundo, dese una vuelta a la realidad. Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años, soy funcionaria pública. Pero, o sea, de verdad que aquí va a haber un problema ya de comprensión lectora en el Consejo de Estado. Sí. Llevo tantos años trabajando en el sector privado que soy funcionaria pública. Ole, venga. Se queda tan a gusto. No me digas que yo sé lo que es el sector privado porque soy funcionaria pública. O sea, vamos, es que de todas formas, es que hay para dar y tomar, ¿no? Porque yo antes, fuera de micrófono... Cuenta esa que es buenísima. Me acordaba de aquella vez que fue a ver una obra de Juan Diego Botto y entonces al salir escribí un tuit, pues lo típico, ¿no? Que hacen todos de, ¡ay, fantástica la obra, una gran interpretación de Juan Diego Botto y del resto de actores y actrices, y le responde el director, que si no recuerdo mal era Sergio Peris Mencheta en Twitter, con un mensaje que decía: ministra, era un monólogo. O sea, este es el resto nivel. de actores y actrices del panorama nacional. Vamos con otra, con Espinosa de los Monteros. Atención. ¿Piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno. Que, no sé, de verdad que es infinita. Pero bueno, por ponerle un límite a lo infinito, atención, 3 más. Calvo, Carmen Calvo, desea que, se abren comillas, la UNESCO legisle para todos los planetas. No, por Dios, quédese ya donde está, ¿vale? O sea, no vaya más allá, que la terminamos de montar. Atención, otra de sus frases, atención, su célebre máxima sobre el dinero público. El dinero público no es de nadie. ¿Que no es de nadie? Sí, no me extraña que piensen eso después del robo y del saqueo fiscal que nos hacen. Y atención a esta última. Literal, se lo aseguro, literal. Me gusta madrugar para poder pasar más rato en el baño. 2 puntos. Allí leo el periódico, oigo la radio, oigo música y hablo por teléfono con alcaldes, en Bragas. Menos mal que hemos puesto la coma, porque es que si no ya no sabíamos quién estaba en Bragas, si los alcaldes, ella... O sea, pero esto en una entrevista. O sea, me levanto por la mañana, me encanta madrugar, leo el periódico en el baño y hablo por teléfono con los alcaldes, en Bragas. Muy bien, ¿no? Nos interesan mucho los detalles de la jurista de reconocido prestigio, alias odiadora de la monogamia. O sea, esto lo han llevado como presidenta, Pedro Sánchez como presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno de España. Va a informar de todos los proyectos. Ahora les vamos a poner 2 declaraciones más, ¿vale? Porque, por ejemplo, va a informar y va a tener una participación decisiva en el informe sobre la ley de amnistía. Curioso, ¿verdad? Hombre, sobre todo porque esa ley de amnistía que hace no sabemos si la va a estudiar años, en Bragas, con los alcaldes, sí, en el baño, con Pixie Dixie, no lo sabemos. Y si va a pensar hoy una cosa de mañana la contraria, como hacen todos los miembros del Gobierno, que es que sí, porque hace unos años esta jurista de reconocido prestigio decía que la ley de amnistía no entraba en la Constitución y que además supondría cargarse el Poder Judicial. Sí, vamos a verlo, para que no quede ninguna duda. Atención. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Estamos convencidos que la amnistía, en los términos en los que la hemos planteado, teniendo en cuenta que nuestra Constitución y todas las democracias recogen el derecho de gracia, está bien planteada. Ahora ya sabemos por qué la han nombrado, en Bragas o sin Bragas, ya sabemos por qué la han nombrado presidenta del máximo órgano consultivo. Porque donde decía es inconstitucional, ahora digo que es una maravilla y ni Pixie, ni Dixie, ni el cohete de Yolanda Díaz. ¿Qué más da? No, porque no hay que restituir lo que nunca ha existido, o sea, no existe la credibilidad y a ella le da igual. Esta fue la misma que en su día dijo que si Sánchez decía una cosa como líder de la oposición y luego decía la contraria como presidente del Gobierno, es que lo habían dicho 2 personas distintas y que por lo tanto no había ninguna falla en eso. Pero es verdad que llega un órgano que es importante, llega un órgano en el que ha estado gente tan importante como Romay Beccaria y que posteriormente ocupó María Teresa Fernández de la Vega como presidente del Consejo de Estado, que ya a muchos nos pareció un escándalo, pero que ahora sí que han sido capaces de, después del paso de Magdalena Valerio,
colocar a Carmen Calvo ya, o sea, yo no sé qué será lo... Hemos dado la idea de Yolanda Díaz. Pues espérate. Hemos dado la idea de Yolanda Díaz, pero es que no lleguemos a verlo. Yo decía antes lo del refranero español, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, de verdad que lo del Consejo de Estado es dramático porque es verdad que nos lo estamos tomando un poco a broma, lo que es, me refiero a las anécdotas, pero estamos hablando de un órgano que es muy importante y que aparte de que esta señora vaya a cobrar lo que vaya a cobrar, que no será precisamente poco por ser presidenta del Consejo de Estado, es un órgano al que se llevan pues todas las leyes que se van a debatir en nuestro país y ella va a tener que emitir un informe sobre ellas. O sea, que hay que ver hasta qué punto esto, pues eso, es una nueva tomadura de pelo y un ejemplo más del intento de Pedro Sánchez, ¿no?, por colonizar todas las instituciones. Pero es que les pasa como a Carlos Jesús. A veces son Carlos Jesús, a veces son Christopher, ¿vale? Explicación sobre Pedro Sánchez. ¿Cuándo dice unas cosas y cuándo dice otras? Escuchen, escuchen. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces... mayo. Entonces lo decía como líder... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Pero... No, ahora soy Christopher, ahora soy Carlos Jesús. No se puede claro, tener somos dos máscara. personas. Sí, sí. No se puede tener máscara, pero en el fondo son sinceros. O sea, quiero decirte que es que al final te lo están diciendo a la cara. Te están diciendo, no, es que tenemos derecho a decir una cosa cuando somos jefes de la oposición y queremos ganar unas elecciones y ya cuando estamos en el gobierno ya hacemos lo que nos da la Porque gana. como era aquello, España no se merece un gobierno que nos mienta. mienta, sí. Que no era el presidente del gobierno, claro, pero eso puede cambiar, claro. En la oposición en ese momento. Estar en la oposición. Lo de Bildu tampoco, ¿no? Porque lo ha dicho por dentro, supuesto. fuera, en el intermedio, medio pensionista. No, y si quieres se lo digo 5 veces. No pactaremos con Bildu, no pactaremos con Bildu. Bueno, es que no se puede recuperar la credibilidad que nunca ha existido en el gobierno. Lo que pasa es que al final nos reímos, ya no solo por la importancia del Consejo de Estado, sino porque lo que vemos es que aquellos que todavía siguen votando al Partido Socialista, a pesar de todas estas mentiras, están diciendo, me da igual que me mientan. Y eso habla muy poco de la capacidad democrática que tiene nuestro país, al menos en esa parte. Totalmente. Bueno, nos tenemos que marchar, que hemos agotado el tiempo. Ya saben que se lo hemos dicho en el resto de bloques. Denle ahí, se meten en YouTube, canal Libertad Digital, le dan a suscribirse y así les enviamos todos los vídeos y no tienen ni siquiera que andar buscándonos. Y ya saben, anda, que no nos falta a levantar España.